Muy bien, ya nos encontramos aquí grabando. Día martes 14 de julio de 2020 y las 11 horas con 12 minutos damos inicio a esta clase, que es la clase número 7 de Ciencias Naturales con los estudiantes de sexto de base. Tenemos ya nuestra materia en pantalla. Vamos a ponerla en pantalla completa. Una vez más haciéndole mención por favor al icono, ya sabemos, ¿no? Pero igual es necesario recordarlo. Bien, el tema de hoy es el 2.2. Nos toca ver la reproducción de los animales invertebrados, ¿no? Para empezar, pues debemos conocer qué es reproducción, ¿verdad? Y para ello, le voy a solicitar a Aaron Sosa que nos ayude con la lectura. Aaron, Aaron, active el audio. No, tiene problemas, parece. Bueno, entonces vamos con alguien más. Con José Pluas. Ya, profe. Te escucho. La reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos. Es una actividad común de todos los seres vivos. La reproducción en invertebrados difiere según la especie. La reproducción asexual es bastante común, sin embargo, la reproducción sexual es más típica. Gracias, José. Bien, como vemos aquí, la reproducción es el proceso biológico mediante el cual se da paso a la creación de nuevos organismos, de nuevos seres vivos. Obviamente, pues si son seres vivos, todos se pueden reproducir. Si no se pudiesen reproducir, no serían considerados seres vivos, como es el caso, por ejemplo, de los virus. Los virus no son seres vivos desde el punto de vista biológico, porque para reproducirse necesitan ciertas condiciones especiales, como por ejemplo, ingresar a células para modificar su estructura y hacer que repliquen copias de sí mismos. Por eso no se consideran seres vivos. Ahora, dentro de los invertebrados, normalmente la reproducción es de tipo sexual. Sin embargo, en los invertebrados más simples, también está la del tipo asexual, es decir, mediante la cual un organismo da origen a otros. Vamos a ver estos tipos de reproducción a continuación. Dentro de la reproducción asexual, ¿no? Recuerden que el prefijo a significa sin participación de los dos sexos, masculino y femenino. Aquí no se da eso. Vemos aquí que la reproducción asexual se da en los animales primitivos mediante un solo organismo, un solo individuo. Esto es muy ventajoso desde el punto de vista de que ayuda a incrementar el número de organismos de una especie de forma muy rápida, debido a que no necesitan pues encontrar una pareja para poder reproducirse, sino que uno solo puede dar origen a otros organismos. Sin embargo, esto también presenta una desventaja desde el punto de vista evolutivo, debido a que el individuo nuevo será idéntico a su progenitor, por lo que no hay mucha variación en ese aspecto. Un caso muy aparte es el caso, por ejemplo, de los organismos unicelulares, como las bacterias, que aquí sí hay diferenciación, pero es debido a errores en la copia, debido a que este proceso se realiza mucho más rápido, con lo cual suelen ocurrir errores en la duplicación del material genético, las famosas mutaciones. Pero en el caso de organismos invertebrados, al ser organismos más complejos que las bacterias, pues este proceso no es tan rápido, por lo tanto, los organismos resultantes siempre van a ser iguales a los organismos progenitores. ¿Qué organismos invertebrados tienen reproducción asexual? Tenemos aquí, por ejemplo, las esponjas marinas, o esponjas simplemente, a las hidras, que son las que están ahí en pantalla, las planarias, que son gusanos planos marinos, y las estrellas de mar. Todos estos organismos presentan reproducción asexual. ¿Cómo puede ser esta reproducción asexual? Suelen ser por varios procesos. Vamos a ver nosotros los que
es la gemación, la fragmentación y la partenogénesis. Eso vamos a ver nosotros el día de hoy. Tenemos aquí en pantalla la gemación. ¿Qué es la gemación? La gemación es cuando sobre el progenitor ocurren protuberancias, unas yemitas, unas bolitas, ¿no? Y estas bolitas o estas yemitas van a dar origen a nuevos organismos, nuevos individuos. Suele suceder que estos nuevos organismos pueden separarse completamente del organismo progenitor o crecer encima de su organismo progenitor, y pues esto da origen a las colonias, como por ejemplo las esponjas de mar. Las esponjas de mar crecen, ¿no? Crece un organismo, puede dar origen a otro y va creciendo sobre sí mismo y forman una sola colonia. Suele suceder también con los corales y con otros tipos de animales. Por ejemplo, en las hidras sí se separan. Las hidras son un tipo de nidario. Crece sobre el organismo, pero una vez que ya alcanza su madurez, se separa completamente y forma un organismo completamente nuevo. Ahora, dentro de la fragmentación, también llamada escisión, en este caso, el individuo puede dividirse en dos o más partes, y cada una de estas partes es capaz de reconstruir al organismo por completo. Es el caso de las estrellas de mar. Las estrellas de mar, por ejemplo, si pierden un brazo, la estrella que pierde el brazo puede regenerar el brazo perdido, y ese brazo que ha perdido puede dar origen a una nueva estrella. Por lo tanto, serían ahí dos estrellas de mar. Finalmente tenemos a la partenogénesis. ¿Qué es la partenogénesis? Es el proceso mediante el cual un individuo se origina a partir de un óvulo, pero este óvulo no ha sido fecundado. Es decir, no ha tenido contacto con una célula sexual masculina. Es el caso, por ejemplo, de las abejas, que las abejas ponen sus huevecillos y dan origen a otras abejas del tipo zángano, es decir, los machos. Pero cuando el huevo es fecundado puede dar origen a las abejas obreras, o en casos ya más específicos a las abejas reina. Entonces, hasta aquí hemos visto tres procesos o tres tipos, digámoslo así, de reproducción asexual: por gemación, por fragmentación y por partenogénesis. ¿Sí? Haremos una pausa aquí para resolver las inquietudes. Muy bien, continuamos ahora. Aquí vemos una representación gráfica de los tipos de reproducción, ¿no? Aquí vemos por la gemación. Observen aquí, esto es una hidra. Se forma una protuberancia, un bulto, una yema encima del organismo, la cual va creciendo, alcanza su madurez y finalmente se separa del individuo. O puede darse el caso de que permanezca unida durante toda la vida, formando colonias. Aquí tenemos el caso de la fragmentación. Observen la estrella de mar. Pierde un brazo, regenera ese brazo, y este brazo suelto puede dar origen a otro nuevo organismo. Y aquí tenemos el caso de la partenogénesis. En el caso de las abejas, por ejemplo, los huevos no fecundados dan origen a los zánganos, que son los machos, y los huevos fecundados pueden dar origen a abejas obreras, que en este caso serán estériles, y las abejas reinas, las cuales continuarán con el trabajo de la colmena, ¿no? El trabajo de continuar con la descendencia. Esos son los procesos de reproducción asexual. No son los únicos, cabe de aclarar, no son los únicos. Ya que estamos hablando de los invertebrados, esos suelen darse en los invertebrados. Preguntan si pueden pegar figuras, dibujar, como ustedes deseen, pero tienen que ponerlo. Como ven aquí, el icono. Puede dibujarlo o pegar figuras. Bien, continuamos entonces. Ahora vamos a ver el tipo de reproducción sexual. Recuerden que estamos viendo reproducción sexual en los invertebrados. La reproducción sexual, pues aquí ya intervienen las células o los gametos masculinos y femeninos, ¿verdad? Masculino, el espermatozoide; femenino, el óvulo. Son nombres generales que se aplican, ¿no?, para poder entender. Puede que tengan otro nombre mucho más específico dentro de la biología, pero se aplican estos nombres pues porque son comunes.
Como vemos aquí, en la reproducción sexual pueden darse excepciones. Ya vamos a ver cuáles excepciones. La fecundación de en estos tipos de organismos invertebrados, por lo general, es interna, es decir, ocurre dentro de la hembra. Y pues al finalizar cierto periodo, la hembra pondrá sus huevecillos, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Un escarabajo de tipo marítimo, poniendo sus huevecillos en una hoja. Ahora, ¿qué excepciones pueden darse? Pueden darse excepciones como la siguiente, como el hermafroditismo. ¿Qué es el hermafroditismo? El hermafroditismo se define, como dice aquí, a la presencia de los órganos reproductivos y totalmente funcionales de ambos sexos, es decir, masculino y femenino, dentro de un solo organismo. En pocas palabras, es macho y hembra a la vez. ¿Cómo es eso posible? Pues ciertas especies han presentado este tipo de caracteres sexuales debido a varios factores. Uno, por la dificultad de acceder a una pareja, por ejemplo. Dos, por la lentitud también en encontrar pareja. Y tres, pues para hacer la reproducción mucho más sencilla, debido muchas veces a los ambientes donde habitan este tipo de organismos. Ahora, el hermafroditismo puede ser de dos tipos. Puede ser simultáneo, si este organismo tiene ambos sexos durante toda la vida, es decir, nace, crece y muere teniendo los órganos de los dos sexos masculinos y femeninos, o puede ser secuencial, si el organismo es capaz de cambiar de sexo durante la vida fértil. Hay animales que sí pueden hacerlo, por ejemplo, siendo machos, llegando cierto periodo de reproducción, cambian de macho a hembra, o al revés, siendo hembras, naciendo hembras, llegado el tiempo de reproducción o la necesidad, se convierten en machos. Ahora, si un organismo macho se transforma a hembra, esto se conoce con el término protándrico. Si es al revés, es decir, si la hembra se transforma en macho, se conoce como protógino. Protándrico, macho a hembra. Protógino, hembra macho. ¿Sí? En la imagen que vemos aquí, ¿qué es esto? Son dos babosas. Son moluscos, ¿verdad? Moluscos hermafroditas. Ahora, el hermafroditismo no siempre significa que el organismo pueda fecundarse a sí mismo. Pues en el caso, por ejemplo, de las babosas son hermafroditas, tienen órganos masculinos y femeninos en el mismo organismo, pero no puede fecundarse a sí misma. Necesita a otra babosa, a otro organismo, para que ambos se fecunden a la vez. Uno fecunda al otro y el otro que está siendo fecundado a la vez fecunda al otro organismo. Ambos se fecundan. Por lo tanto, al final, después del proceso de fecundación, ambos pondrán huevecillos. Como ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Voy a hacer pausa en la grabación. Continuamos ahora. Bien, como vemos aquí, como ya les había dicho, de todos los invertebrados y hermafroditas, las únicas que pueden reproducirse de manera individual son las tenias. Ya en la clase anterior vimos sobre las tenias, ¿verdad? Que son parásitos. Justamente pues es un mecanismo también de adaptación porque debido a que solo puede estar una, o por lo general es una sola, en un organismo pues se reproduce de forma independiente. Además de que cada segmento, como ya vimos en la clase anterior, contiene un aparato sexual masculino y femenino. Y cada segmento pues es independiente. Cada segmento puede dar origen a huevecillos cuando ya está maduro. En otros casos, como por ejemplo aquí vemos en imágenes un caracol, una pareja de caracoles y lombrices de tierra, la fecundación es mutua. Uno fecunda al otro. Al finalizar, ambos pondrán huevecillos. En el caso de los caracoles, pues pondrán sus huevecillos debajo de hojas o en lugares que estén húmedos. En las lombrices de tierra tienen un segmento llamado el clitelio, que es una especie de bolita dentro del cuerpo de la lombriz. Por aquí se puede observar. Donde ahí, eso van a dejar una cápsula con sus huevecillos.
Algo curioso de estos animalitos de las lombrices de tierra es que no tienen un estado de larva, ya nacen con esa forma. Nacerán pues de 4 a 6 crías aproximadamente durante cada puesta de huevos. Entonces ahí hemos visto los mecanismos de la reproducción, tanto asexual como sexual en los invertebrados, ¿sí? Después de esto pues viene un video que les voy a mostrar en estos momentos sobre algunos animales que tienen este tipo de reproducción. Por favor, atiendan. Bien, chicos, luego de ver ese material, para culminar nuestro estudio sobre la reproducción de los invertebrados, tenemos aquí el taller de la clase que consta de 8 preguntas, cuyas respuestas, pues como siempre, saben que se encuentran dentro del documento. Nosotros vamos a contestar en este momento. Voy a activar la pizarra para que puedan ver. Romina Palacios, audio. La reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos en una actividad común de todos los seres vivos. Correcto. La reproducción es el proceso biológico que nos permite la creación de nuevos organismos. Claro que sí. Y es común de todos los seres vivos. De hecho, es una de las funciones vitales y es uno de los requisitos para ser considerado un ser vivo. Si no puede reproducirse, no es un ser vivo. ¿Quién tiene la segunda pregunta? La segunda respuesta. Natasha, audio. Todavía no la tengo, profesor. No la tiene. Bueno. Samuel, audio. 2. ¿Cómo puede ser la reproducción en los invertebrados? Se da en animales primitivos mediante un solo individuo. Ayuda a incrementar el número de organismos. Antes de que sigas, eso es la respuesta de la 3, no de la 2. La 2 pregunta cómo puede ser la reproducción en los invertebrados. ¿Cómo puede ser? Asexual y sexual. Ya, básicamente sí. Entonces ponemos ahí la respuesta. Como dice aquí, pues difiere según la especie, ¿verdad? Muchas especies tienen reproducción asexual, muchas tienen sexual, y hay varias que tienen ambos tipos de reproducción. Entonces ponemos ahí. ¿Sí? Puede darse por gemación, escisión o fragmentación, partenogénesis, entre otros. Correcto. Tenemos ahí la respuesta. Muy bien. Respuesta a la número 4 tenemos ahí. Nos faltaría nada más la 5 para esta primera pizarra, y en la siguiente pizarra pondremos las siguientes preguntas que nos faltan. ¿Pierde el audio? Ya, profe. Ya tengo la 5. Ok. La fecundación es interna en su mayoría y al final la hembra pondrá sus huevecillos. Correcto. Ponemos ahí entonces interna en su mayoría, ¿no? A veces se da externa, pero por lo general es interna. Entonces con esto completamos las primeras 5 preguntas. Ya nada más nos faltan 3. Terminen de copiar, por favor, para continuar. Se define como la presencia de órganos reproductivos funcionales de ambos sexos, masculino y femenino, en un solo organismo. Correcto. Muy bien, Natasha. Tenemos ahí presencias de órganos reproductivos de ambos sexos. Ojo que dice aquí funcionales, masculino y femenino. Ambos funcionan de forma correcta. Son órganos funcionales.
Te escuchamos. ¿Cómo pueden ser el hermafroditismo? Pueden ser simultáneos. Simultáneo o. Simultáneo O secuenciales. Correcto. Secuenciales. Ahí faltaría nada más aclarar cuándo es simultáneo, es decir, si durante toda su vida fértil tiene ambos sexos, o si es secuencial, solamente cambia el sexo durante la época fértil. Entonces ahí tendremos la respuesta ante la número 7. Nos faltaría nada más la número 8. ¿Fiorella? Las tenias, profesor. Correcto, las tenias. O la tenia, como le quieras decir. Esa no necesita a otro organismo para reproducirse, por sí sola. Claro está de que, como ya expliqué antes, cada segmento de la tenia pues posee un aparato reproductor masculino y femenino que produce sus células sexuales que al final pues fecundarán y producirán huevecillos. Pero es el único organismo que no necesita otro. Los otros, a pesar de ser hermafroditas, como por ejemplo el caracol, necesitan a otro organismo para poder inducir a la fecundación. Es una fecundación cruzada, es decir, ambos se fecundan. Tenemos ahí entonces el taller con las últimas 3 preguntas correspondientes a la clase del día de hoy. Muy bien, con este taller ya terminado hasta la pregunta número 8. Hemos terminado la clase del día de hoy y nos veremos ya en una próxima ocasión con un nuevo tema, ¿no? Voy a finalizar la grabación ahora.